Muy buenas tardes, hoy es viernes 24 de marzo, este es el informe semanal del movimiento larouchista. Mi nombre es Denis Small y tenemos para nuestra discusión de hoy eh, una serie de acontecimientos bien importantes, en particular la visita de Xi Jinping a Moscú, donde se realizaron reuniones cumbre de varios días seguidos y también donde salieron declaraciones conjuntas de los dos lados que Putin describió como documentos conceptuales importantes. Pero también estamos en una situación donde el desplome financiero del sector del transatlántico está avanzando a todo vapor. Tenemos una situación verdaderamente alarmante en ese sentido y realmente lo que está ocurriendo es una situación de desacoplamiento del lado del sistema del transatlántico, por un lado, y por el otro lado lo que está ocurriendo con China, Rusia y otros países asociados como los BRICS Plus, y se están aferrando los del bloque del transatlántico totalmente con la idea de la guerra y también totalmente con la idea del rescate financiero. Y uno, después de ver las situaciones de lo que ha ocurrido esta semana, uno necesariamente tiene que ver la situación y preguntarse si ante esta crisis sistémica, si hay solución, porque este desacoplamiento lleva a guerra nuclear o a una desintegración financiera equivalente a una guerra nuclear en lo financiero. Entonces nos preguntamos correctamente, pienso yo, si hay solución ante esta crisis o si estamos fritos. Afortunadamente, en el movimiento LaRouche estamos bastante seguros de que sí hay solución, no hay garantías de que vamos a poder realizarlas, pero de que hay, las hay. Ahora, en el tema de la visita de Xi Jinping a Moscú, abordaron muchísimos temas, salieron dos declaraciones conjuntas de los dos lados, cada uno bastante detallado. De los aspectos más importantes que acordaron, hay una serie de acuerdos económicos que afectan no solamente a Rusia y a China, sino que establecen una plataforma de acuerdos a nivel internacional que, en cierto sentido, inauguran todo un paradigma nuevo. Ya se iban moviendo en esa dirección, pero con esto se establecen pautas a las que es visible, muchos otros países se van a adherir. Lo que dijo Putin en su informe a los medios, que tuvo una conferencia de prensa junto con Xi Jinping, y dijo que habían abordado el tema de la interacción en materia de energía nuclear con fines pacíficos y eso avanza con éxito. Dijo que hablaron de la cooperación industrial bilateral y que se están llevando a cabo importantes proyectos conjuntos en la producción de aeronaves y helicópteros civiles, la metalurgia no ferrosa, la exploración espacial, la biotecnología y los productos farmacéuticos, así como en otras áreas intensivas en ciencia. Intensivas en ciencia. Punto importante de énfasis. Y luego habla de la parte de la infraestructura, de la ruta de la seda. Dice, permítanme señalar en este contexto que en general Rusia y China tienen la intención de desarrollar activamente corredores internacionales de transporte y logística. Habla del ferrocarril transiberiano, de la ruta marítima septentrional, autopistas transasiáticas, y luego dice, consideramos importante seguir manteniendo una estrecha coordinación en el seno de la Organización de Cooperación de Shanghái y del BRICS, trabajar conjuntamente con el Grupo de los 20, la APEC y muchas otras plataformas multilaterales, y por supuesto, continuar los esfuerzos para vincular los procesos de integración en el seno de la Unión Económica Eurasiática y la iniciativa de la Franja y la Ruta China con vistas a crear en el futuro la Gran Asociación Eurasiática.
O sea, está estableciendo como el centro de la discusión en la parte económica precisamente esta coordinación que la RUS tanto ha promovido a lo largo de las décadas realmente, de la economía física basada en los avances científicos y tecnológicos. Y enfatizan mucho toda la parte de la innovación y el avance científico. Entonces, esto es muy significativo, muy importante, muy, muy positivo, que da pie al optimismo. Por otro lado, también hablan de la guerra de Ucrania y el problema de la guerra nuclear. Y lo dijo Putin también, dijo que para resolver la crisis de Ucrania deben respetarse las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países. Dijo que hay que actualizar y mejorar la arquitectura internacional de seguridad, que es exactamente el tema que Helga Seplarusha ha estado insistiendo, de una nueva arquitectura de seguridad que respete los intereses de seguridad de todas las partes. Y Putin insiste en eso, lo hizo con Xi Jinping, y luego pasa a la parte nuclear o de guerra nuclear. Dice, no puede haber vencedores en una guerra nuclear y nunca debe librarse, que es la famosa frase que viene desde las reuniones de Gorbachev con Ronald Reagan y que se ha repetido en muchas ocasiones, incluso por las 5 potencias nucleares de Naciones Unidas, que son China y Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, a principios del 2022. Y lo que insisten Putin y Xi Jinping, que los signatarios de esa afirmación pública que sigan en la práctica sus postulados esenciales, como la reducción efectiva del riesgo de una guerra nuclear y de cualquier conflicto armado entre estados que posean armas nucleares. Bueno, hasta ahí, con esos 2 planteamientos fundamentales de una nueva arquitectura de desarrollo económico y cómo cooperar entre naciones para lograr eso, y de una nueva arquitectura de seguridad, también de cooperación y de respeto a los derechos de todos los países a defender su propio interés de seguridad, y el llamado que hacen a una nueva arquitectura internacional que se base en eso. Uno pensaría que cualquier persona o gobierno medianamente inteligente diría muy bien, y existen las bases para una cooperación, hablemos de los detalles, pero lo que pasó, como creo todos ustedes saben muy bien, la respuesta del gobierno de Estados Unidos fue un tajante no. Bueno, me corrijo, no fue una respuesta, porque respondieron antes de la visita, antes de que Xi Jinping presentara su plan de 12 puntos sobre la paz de Ucrania. Antes de eso, el gobierno de Estados Unidos, Blinken, y el propio Biden, y luego después Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijeron absolutamente no, no estamos de acuerdo con ningún cese al fuego. Ese es un vil truco de los rusos respaldado por los chinos para ganar posiciones, y absolutamente rechazamos todo. Fue un no tajante antes de que se dijera lo que se estaba proponiendo, que no nos debe sorprender, pero sí crea indica la gravedad de la crisis que estamos enfrentando, porque tampoco se quedaron en simples declaraciones. Inmediatamente después, un grupo de 4 congresistas estadounidenses presentaron una resolución para el gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Biden, diciendo que se debían inmediatamente empezar a enviar bombas de racimo a Ucrania, a pesar de que son ilegales en muchos de los acuerdos internacionales, pero que hay que hacer eso. Ahora, quienes propusieron eso, 4 congresistas, uno fue el senador Wicker, que es el mismo Wicker que había propuesto lanzar un ataque nuclear preventivo en contra de Rusia, tal cual, hace como 6 meses. Entonces, bueno, si queremos ser un poco irónicos, podríamos decir que Wicker ha mejorado quizás su posición. Ahora no está pidiendo eso, solamente está pidiendo que se les envíe bombas de racimo. Pero
bromas aparte, esto es peligrosísimo, porque obviamente es una escalada, pero los británicos, como han hecho en todo lo que va de esta crisis, son los que llevan la batuta en todo este asunto, son los que van adelante, no con declaraciones, sino con hechos. Lo hicieron con los cazas, y lo hicieron con las sabotaje a Minsk, en todos sentidos son los que han llevado la delantera en esto. Y en este caso, el Reino Unido anunció que van a enviar a Ucrania municiones de uranio empobrecido que penetra el blindaje. Estos son proyectiles con un uranio empobrecido, no tiene la radioactividad de uranio como se usa en una núcleo eléctrica, pero sigue teniendo elementos de radioactividad que han creado, donde se ha usado en el pasado, en Siria y otros lados, efectos terribles, nocivos en la población, por simplemente envenenar a la gente. Ahora, y tampoco es una cuestión nada más de que, bueno, esto todavía no es una bomba nuclear, no se preocupen, que básicamente es lo que el Reino Unido dijo cuando Rusia protestó en esta situación. Pero lo que dijo Putin, yo creo que es importante citarlo, porque él dijo lo siguiente en la conferencia de prensa que realizó en el Kremlin. Dijo, parece que Occidente ha decidido realmente combatir a Rusia hasta el último ucraniano, ya no con palabras, sino con hechos. En este respecto, me gustaría señalar que si todo esto llega a suceder, entonces Rusia tendrá que responder en consecuencia. Lo que quiero decir es que el occidente colectivo ya está empezando a utilizar armas con un componente nuclear. Y esto es tal cual, esto es exactamente lo que está ocurriendo. Tienen un componente nuclear, es una introducción, han abierto la puerta, como lo hacen típicamente, para escalar precisamente en esa dirección. Esto es más que grave. La actitud por parte de Estados Unidos, Reino Unido, la OTAN, ante todo es totalmente están cerrados. Y además ahora están introduciendo elementos nuevos. La respuesta de Putin fue la que indiqué. La respuesta rusa también vino del lado de Ryabkov, el viceministro de Relaciones Exteriores, que al comentar la reunión entre Xi Jinping y Putin, mencionó lo que habían dicho sobre el asunto nuclear, que no puede haber guerra nuclear, y lo que Ryabkov dijo es, pero Estados Unidos ha rechazado la necesidad de dialogar con Rusia concretamente sobre estabilidad estratégica. Dijo Ryabkov, los documentos adoptados durante la visita contienen las declaraciones más esenciales, incluidas las relativas a la inadmisibilidad de desencadenar una guerra nuclear o desplegar armas nucleares fuera del territorio nacional. Y dice Ryabkov, se trata de un mensaje directo a Estados Unidos. Entonces, bastante claro. La visita fue, por un lado, un éxito total en términos de la coordinación de la mayoría global, de lo que está haciendo China, Rusia, lo que van a hacer BRICS Plus, lo que está haciendo la Organización de Cooperación de Shanghái, y ante eso la respuesta, no respuesta, respuesta previa al planteamiento de la pregunta, fue negativa, contundentemente negativa y absolutamente peligrosísima por parte de Occidente. Hay que reconocerlo. Claramente China había ido con la intención de hablar del tema de Ucrania con Putin, cosa que hizo, tuvo su planteamiento de los 12 puntos, se había mencionado que posiblemente hablaría después con Zelensky, dependiendo de lo que pasaba en Moscú. Eso no ocurrió, no hubo ningún mensaje específico sobre lo de Ucrania, lo que da a entender claramente que no encontraron ni la más mínima apertura del otro lado para poder negociar. Y bueno, los ucranianos siguen las instrucciones y órdenes de Londres y de Washington, en ese orden, de Londres y de Washington.
Entonces, eso nos indica una parte de la situación estratégica. Pero es todavía más grande, más grave por la situación económica y financiera, porque como todos ustedes saben, y la RUS lo ha dicho por décadas, lo que impulsa la guerra y el peligro de guerra es el crack, el desplome financiero, la crisis sistémica de Occidente, del sistema del transatlántico. Ahora, ante esa crisis, esa gravedad de la crisis que describíamos la semana pasada explicando que se trata de los derivados financieros, de esa tremenda garrapata que está chupándole la sangre al pobre perrito de la economía física. Lo que pasó esta semana ante la crisis fue lo siguiente. Primero hubo una reunión de la Reserva Federal para decidir qué iban a hacer con las tasas de interés y Powell, el presidente de la Reserva Federal, anunció que van a seguir aumentando las tasas de interés, como les ha funcionado también hasta la fecha, ¿verdad? Van a seguir aumentando, pero solamente en 25 puntos. Es más o menos lo que se esperaba. Eso no es lo importante que ocurrió en el mundo financiero este martes y miércoles pasado. Lo importante es que se realizó a la misma vez el Foro de Servicios Financieros que se reúne cada trimestre con los 8 bancos más grandes de Estados Unidos, los presidentes de los bancos, JP Morgan, Jamie Dimon, Bank of America, Wells Fargo, Citibank, bla, 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 todos los 8. Reunidos en privado, obviamente, en Washington, martes y miércoles, y después de eso Jamie Dimon se fue a la Casa Blanca para reunirse con la asesora económica principal de Biden, que se llama Lael Brainard. No se sabe lo que hablaron en esa reunión, no se sabe cuál fue la conversación con Biden, no se sabe por lo menos de declaraciones, pero sí se sabe por los resultados. Y es que están desesperados por lograr y garantizar que el gobierno de Estados Unidos, es decir, que los ciudadanos de Estados Unidos, los contribuyentes, rescaten a la totalidad de la banca, no nada más de Estados Unidos, sino internacionalmente. Estamos de nuevo hablando de una garrapata, de un garrapatazo de 2.000 billones de dólares. Salió un estudio de evaluación de un grupo de economistas, que obviamente fue lo que se trató en esa reunión de los banqueros, donde documentan que la misma reducción del valor de los bonos del tesoro en posesión de los bancos, que han bajado en valor porque han subido las tasas de interés, que contribuyó al desplome de varios de los bancos que ya cayeron, incluyendo Silicon Valley Bank, incluyendo First Republic, que está colgado de un hilito, que ese mismo proceso ha dejado a 190 bancos de Estados Unidos en una situación parecida a la de First Republic. Es decir, con pérdidas latentes que no pueden cubrir, y en el instante que los depositantes traten de sacar su dinero, la decisión va a tener que ser si la Reserva Federal de Estados Unidos acepta o no pagar, y el Tesoro de Estados Unidos aceptan pagar todos los depositantes más allá del seguro que establece el instituto, el FDIC, por sus siglas en inglés, que es de $250,000. Ahora, Janet Yellen esta semana, como ya se los había advertido la semana pasada, había dado indicaciones, pero Janet Yellen ya anunció, claro que sí, vamos a rescatar a todo mundo. Y no solamente eso, sino que esta misma semana se establecieron swaps, permutas, entre la Reserva Federal y otros 4 o 5 bancos centrales de Europa. Bueno, el Banco de Japón, Banco de Suiza, Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo. ¿Qué significa eso? En vez de tener ventas de una vez a la semana, donde la Reserva Federal les vende dólares a esos bancos a cambio del dinero que ellos manejan, lo van a hacer todos los días, porque obviamente va a haber una corrida en contra del dólar y en contra de los bancos, y todos los bancos van a necesitar dólares. Esto es exactamente lo que pasó en el 2008. Es la Reserva Federal
encargándose de toda la burbuja financiera internacional. Ahora, la Credit Suisse cayó el fin de semana pasado. Hubo una compra por parte de la UBS, el banco UBS, con condiciones donde el Banco Central Suizo se encarga de toda la deuda mala que tiene Credit Suisse para que no le preocupe eso a la UBS, pero no se sabe cuánta deuda mala tiene. Es más, las llamadas de otros banqueros esta semana a Credit Suisse y a UBS, a las oficinas que manejan los derivados financieros para encontrar quiénes son las contrapartes de esos derivados, nadie estaba contestando el teléfono. Es decir, esto es dinamita, no es dinamita, es una bomba atómica en lo financiero y no se sabe la extensión del asunto. Entonces, esto está realmente en condiciones graves. Bloomberg escribió un editorial de la casa muy fuera de lo común, ellos no suelen hacer eso, que dice concretamente lo siguiente, dice, hablando de Credit Suisse, dice, pero no se equivoquen, esto fue un rescate. El gobierno suizo, en nombre de los contribuyentes, ha accedido a proporcionar a UBS todo lo que quería y ha creado un banco aún mayor con garantías explícitas del Estado. Y claro, garantías del Estado suizo quiere decir que la Reserva Federal. Entonces, no solamente no se resolvió eso, sino que ha agravado la situación. En las últimas 48 horas han caído el valor en las bolsas de Capital One, un banco importante de Estados Unidos, Deutsche Bank de Alemania, y tampoco han podido vender las partes que querían vender, o todo o parte de los bancos que cayeron en bancarrota, como SVB Banco en Estados Unidos, el Tesoro no lo ha podido vender. Simplemente nadie quiere comprar eso. Entonces, ¿qué tenemos? Como les había platicado, después de poner el acelerador del carro en todos los 15 años después del 2008, con una expansión por emisión cuantitativa de más de 30 billones de dólares sin respaldo alguno, que solamente alimentó la burbuja especulativa, y eso fue lo que desató la hiperinflación, agravado por las sanciones, agravado por el Proyecto Verde, pero lo que lo desató fue la burbuja especulativa. Después de hacer eso, dijeron, bueno, vamos a poner el freno para ver si eso funciona. Aumentaron las tasas de interés, trataron de hacer una pequeña contracción monetaria y el resultado es lo que estamos viendo. En 24 horas dijeron, siempre no, vamos a seguir con ponerle el acelerador. Y ahora lo que están haciendo es tratando de poner, bromas aparte, esto es lo que están haciendo, el freno y el acelerador a la vez. Y les garantizo que esto no va a funcionar. Tenemos una situación donde han aumentado las tasas de interés esta semana la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y muchos otros bancos, como por ejemplo el Banco Central de Brasil, lo que va a significar no la reindustrialización que quiere Lula y dice que está buscando, sino más desindustrialización con esas tasas de interés. Y los otros países también. Pero sí van a rescatar a todos los bancos. Ahora, estos rescates, ¿a dónde va el dinero de la Reserva Federal a los bancos de los rescates? Bueno, los bancos que han recibido dinero en estas últimas 2 semanas de esta crisis de emergencia han hecho 2 cosas. Han metido básicamente han metido unos 500,000 millones de dólares de los bancos a bonos de tesoro y a permutas o repos. Es decir, el dinero que recibieron, que ha sido más o menos 400,000 millones de dólares en 2 semanas, porque es un aumento de las compras que hizo la Reserva Federal, los bancos, en vez de prestar el dinero, lo canalizaron de vuelta a actividades totalmente financieras. No hay actividad productiva, todo lo contrario. No está entrando al flujo crediticio del sistema.
Entonces, esto es una fórmula para una super explosión. Hay discusión en Occidente en estos momentos, a estas alturas, sobre el tema de Glass-Steagall de nuevo. En Europa está ocurriendo. En Estados Unidos, nosotros tenemos gente en el Congreso que está yendo a hablar con los congresistas, y muchos o varios de los congresistas que antes habían propuesto un regreso a la ley Glass-Steagall, pero la habían dejado ya por muchos años, lo están retomando. Van a presentar de nuevo un proyecto de ley de Glass-Steagall. Y estas son discusiones que hemos tenido tanto con republicanos como demócratas. Les menciono solamente un caso donde un compañero nuestro o un par de compañeros estaban reunidos con uno de los consejeros del congresista hablando del tema, y el congresista salió y pasó por la oficina camino a otra reunión, nos vio y le comentó a su asesor: préstale mucha atención. Estamos recibiendo llamadas y llamadas y llamadas de nuestra base electoral, de gente que están viendo quiebras por todos lados y quieren saber qué hay con esto de los bancos. Entonces, la moralidad y la realidad necesaria no les dio a entender. Ahora, la presión política de las explosiones está creando una apertura que antes no teníamos. Vease nada más el caso de Francia. 3 millones de personas ahora en la calle esta semana, a tal punto que el rey Carlos del Reino Unido tuvo que cancelar su visita a Francia. Ahora, ese es el problema, pero no es la solución. Yo les decía al principio, les preguntaba si hay solución o si estamos fritos. Bueno, estamos fritos si no cambiamos ciertas cuestiones paradigmáticas, axiomáticas básicas, pero sí hay solución. Algunas personas nos han comentado en discusiones que con lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en la cuestión financiera, parece casi imposible lograr un cambio en momentos como este, viendo lo que está haciendo Estados Unidos y el Reino Unido. Y eso es verdad, es casi imposible. Pero mi comentario es muy simple. El mundo no es un juego de dados, no está hecho en base a lo que es probable en base al paradigma existente. La vida misma es muy improbable desde la perspectiva del reino meramente de la litosfera. La creatividad del hombre es extremadamente improbable desde la perspectiva de la biosfera, nada más. Pero lo que es precisamente el libre albedrío y la creatividad humana es hacer de lo casi imposible una realidad. No simplemente diciéndolo, no simplemente creyendo que, bueno, de alguna manera va a resultar, sino contemplando y desarrollando una solución que sí funciona y luego asegurar a través de la actividad organizativa que esto es lo que va a ocurrir. Ahora, estos logros de lo improbable o imposible dentro del cuadro actual, pero posible si cambiamos el marco, es lo que ha sido la historia del avance humano. No ha sido por pasitos, no ha sido de manera lineal, ha sido por saltos cualitativos. Y vean las soluciones que nos hemos ideado como especie humana en los peores momentos donde la existencia misma estaba en cuestión. El caso que hemos citado en muchas ocasiones de la peste negra, el periodo de la era de tinieblas, y cómo salió de eso el Renacimiento. No salió de eso, salió a pesar de eso, por una pequeñísima minoría de gente que no estaba adherida a lo imposible y al pesimismo de lo improbable, sino que estaban pensando de lo que sí era posible gracias a la naturaleza del hombre. O el caso que Helga Seppler-Rusch cita a menudo, lo que pasó con el Tratado de Westfalia, donde protestantes y católicos se estaban matando, donde todos iban a desaparecer. Pero de eso salió algo con un cambio total del paradigma de la naturaleza de las relaciones internacionales, que fue el Tratado de Westfalia. Lo mismo pasó con la iniciativa de defensa estratégica de Ronald Reagan, diseñada por Lyndon LaRouche, y celebramos el 40 aniversario de eso, el 23 de marzo de este año, ayer,
que fue el día en que Ronald Reagan anunció la propuesta para con la Unión Soviética, con la propuesta del invernadero. No se logró, pero de haberse logrado, ese hubiera sido un cambio total del paradigma en lo económico, de seguridad y demás. Esta es la forma en que ocurren los verdaderos cambios. Y creo que estamos en un momento como ese, donde es posible y es necesario rechazar el mundo unipolar, pero no aceptar el simple desacoplamiento en dos sistemas que se van a matar. No es aceptable, no es adecuado decir, bueno, pero mira lo jodido de Estados Unidos y del Reino Unido y de la OTAN y de los británicos y la CITI y todo lo demás, y los chinos andan bien. Eso no es suficiente, porque eso termina en guerra nuclear o termina en una explosión financiera nuclear equivalente. Tenemos que encontrar una solución por encima de la contradicción aparente, de algo que sea la coincidencia de opuestos que resuelva la situación. Y esto es absolutamente factible. Por supuesto, va a requerir la desaparición del sistema británico de economía, va a requerir la desaparición de la City y de Wall Street. Pero es necesariamente apelar a esas voces sensatas en Estados Unidos, en Europa y en otros lados, dirigidas por el movimiento de la Rusia y otros que quieren cambiar la situación para lograr una solución. Y en ese sentido quiero terminar mencionando algo que me parece muy importante. Justo en vísperas de la visita de Lula a China, que va a ser muy significativa esa visita, creo yo, por lo que acaba de pasar en Moscú y la intención que tiene Lula, y no solamente por lo que está pasando en Argentina, que a pesar de las debilidades de los líderes, hay una inclinación en la dirección de lo que Lula va a plantear en China, y tampoco simplemente la situación de México con todas las debilidades. Existen posibilidades ahí. Pero quiero mencionar muy específicamente lo que dijo el presidente mexicano López Obrador en respuesta a la declaración, bueno, de los derechos humanos que sacó el Departamento de Estado, que atacó a México diciendo que están violando derechos humanos. Es muy conocido que López Obrador dijo sin pelos en la lengua, cuando le preguntaron si eso era cierto, dijo, no es cierto, son mentiras, son mentirosos. Y luego dijo, si vamos a hablar de derechos humanos, ¿por qué no hablamos de Assange? ¿Por qué no hablamos de lo que pasó con Nord Stream? ¿Por qué no hablamos del problema de fentanilo? Y luego dijo, ¿por qué no hablamos de lo que están haciendo con el presidente Trump? Por un affair amoroso, lo quieren quitar de la boleta electoral. Sabemos lo que es eso. Todo eso es positivo, pero lo importante, lo estratégicamente importante que dijo López Obrador, no tiene que ver con eso. Fue lo que dijo después. Dijo, no debemos olvidar que el presidente Lincoln y el presidente Juárez se entendieron en momentos muy difíciles cuando nos invadieron los franceses. Nada más un dato, el presidente Lincoln nunca reconoció a Maximiliano. Y luego siguió y dijo que Lincoln era legislador, se opuso a la invasión por parte de Estados Unidos cuando ocurrió, y por eso quedó muy mal con el presidente Polk, que lo llamó traidor por haberse pronunciado a favor de México. Y Lincoln perdió la elección siguiente para el Senado de Illinois. Esto lo plantea López Obrador a manera de decir, señores, y lo dijo explícitamente, esto no es todo Estados Unidos, son pequeños grupos en el Partido Republicano y el Demócrata, pero no es la tradición de Estados Unidos. Y en ese sentido también quiero recordar lo que dijo el diputado Benjamín Robles en la última conferencia, bueno, no la última, la penúltima del Instituto Schiller, el 22 de noviembre del 2022, en nuestra conferencia, cuando él dijo lo siguiente: no buscamos la confrontación, buscamos la cooperación económica para el bien común de todas las naciones. Es probable que esta orientación no sea del agrado de Wall Street, pero sí le caerá bien al pueblo norteamericano. Y Robles terminó recalcando lo que López Obrador mismo había dicho en sus visitas a Washington, donde habló de la relación de Juárez y Lincoln y la relación de Roosevelt y Cárdenas como un ejemplo de lo que puede ser.
Esto va en la dirección de una solución estratégica y creo que es la dirección que tenemos que tomar en cuenta para la próxima reunión del Instituto Schiller, que va a ser el 15 de abril, a la que quedan todos invitados. Gracias.